Los anclajes químicos o los anclajes químicos es alternativa a los ya tan conocidos anclajes mecánicos como los taquetes expansivos y que tal vez por desconocimiento, por miedo, quizá por precio o simplemente porque no se les hinchan los tompiates, muchos se han abstenido de utilizar. Hoy te contaré lo principal que debes saber acerca de ellos. Comenzamos. Este video es presentado por Mapei México. Los anclajes químicos son básicamente resinas de dos componentes, A y B, eso les va a sonar muy familiar, que al mezclarse generan una reacción que hace que estas resinas se endurezcan o que curen. Pero particularmente estas resinas o estos anclajes químicos deben de tener una excelente resistencia mecánica, entre otras características que ya iremos viendo a lo largo del video. Tienen ventajas y tienen desventajas que vamos a ver a continuación. Una de sus principales ventajas es que no debilitan el sustrato por la presión que se ejerce con el anclaje, a diferencia de un anclaje mecánico como estos, ya que al expandirse un taquete expansivo está ejerciendo una presión sobre, por ejemplo, el concreto, haciendo que este pudiera debilitarse o debilitar alrededor la estructura. Esto no sucede con los anclajes químicos. Además, los anclajes químicos se pueden instalar perfectamente en sustratos huecos como ladrillos o blocks huecos, soportan vibraciones y dependiendo del tipo de anclaje químico pueden ser de un curado rápido y pueden soportar cargas mecánicas, y entre sus principales desventajas puede ser primero el precio versus un anclaje mecánico tradicional, y otra podría ser el tiempo de curado en algunos casos, ya que por ejemplo los anclajes químicos epóxicos podrían tener un curado de hasta 24 horas o más para ponerse en servicio. Al igual que un anclaje mecánico, estos anclajes químicos deben de soportar perfectamente los esfuerzos de una construcción o de un uso en una construcción tradicional, como lo son resistir a la compresión, a la tracción, a la cizalla y al torque. Evidentemente, dependiendo del uso, es el tipo de anclaje químico que debemos de utilizar, ya que hay diferentes tipos de anclaje. Se los muestro a continuación. Existen tres tipos de anclajes químicos según su composición. Están los de poliéster o base poliéster, están los de vinilester o híbridos, como también se los conocen, y están los de base epóxica. Estos pueden ser en esta presentación igual de cartucho o también los hay en ampolletas. Esas ampolletas no las tengo aquí para mostrárselos, pero también eso es otra de sus presentaciones. Los anclajes de base poliéster son ideales para la instalación de cargas ligeras o hasta medianas, pero en mampostería. Estas cargas ligeras, digamos que podría ser la instalación de una antena satelital, de algún servicio de streaming, de algún servicio de televisión, podría ser por ejemplo la instalación de una puerta o algunos soportes para herrería, cosas que no van a ser tan pesadas y que no van a someter a tanto esfuerzo a este tipo de anclajes. Una de sus ventajas es que su curado es rápido, es decir, no necesitas mucho tiempo de espera para poderlo poner en servicio en comparación con otros tipos de anclaje químico. Ahora, los anclajes base vinilester o híbridos ya soportan cargas de medianas a pesadas, principalmente en concreto o hormigón. Estas cargas podrían ser como portones ya de mayor diámetro, tal vez algún tipo de maquinaria, etcétera. Algo que todavía no comprometa tal vez la vida de una persona estructuralmente. Estamos hablando de tal vez no un puente o algo por el estilo, algo que esté muy arriba, que esté muy pesado. Cargas medianas básicamente, y su curado también es relativamente rápido, al igual que el de poliéster. Eso sí, tomar en cuenta que tanto estos de vinilester como los de poliéster son químicamente menos resistentes en entornos con pH básica. Por último, los anclajes base epoxi, estos sí resisten cargas extremadamente pesadas y son resistentes a todo tipo de ambiente y condiciones químicas. Incluso se pueden instalar en sustratos saturados, o sea, con agua dentro o incluso con el agua presente, dependiendo de las características y de la marca de cada adhesivo. Eso sí, son de curado lento, te pueden curar hasta 24 o 48 horas después de instalado y dependiendo de las condiciones climáticas, y además son los más costosos que hay. Sale pues, vamos a ver cómo se instalan. Primero, la perforación. Hay que elegir la broca adecuada. Y es que existen en el mercado dos tipos de broca para concreto. Las tradicionales, que son estas para roto martillo, que incluso vienen con su zanco SDS, y
Los sacanúcleos, yo no tengo un sacanúcleos, pero es el mismo principio que una broca diamantada. Cortan por filo gracias a el terminado de diamante. Estas no se deben de utilizar ya que el acabado que dejan es muy liso en la perforación, haciendo que el anclaje químico no tenga de dónde sujetarse dentro del material, por decirlo de alguna manera. Las ideales son estas brocas de punta de carburo, ya sea de 2 o de 4 gavilanes, ya que estas mientras van perforando van dejando un acabado rugoso en el concreto. Y para elegir la broca adecuada dependeremos 100% del anclaje. Por ejemplo, para las pruebas de hoy vamos a utilizar esta varilla roscada que es de media pulgada. También podríamos ocupar esta varilla de construcción que es estriada o corrugada de media pulgada. Y aquí sí dependeremos también de la ficha técnica del fabricante del anclaje químico. Para la gran mayoría, la dimensión de la broca debe ser 1/8 mayor al diámetro del anclaje a utilizar, o de la varilla, del elemento de fijación, perdón. En este caso tenemos una varilla de media, yo voy a utilizar una broca de 5/8, que es 1/8 mayor. En el caso, por ejemplo, de Mapei, en su ficha técnica nos indica anclajes o elementos de fijación milimétricos. Por ejemplo, una varilla M12 necesitaríamos una perforación de 14 milímetros de diámetro. Siempre échenle un ojito a la ficha técnica del producto y eso les ayudará también a tener una mejor referencia. En este caso yo voy a instalar una varilla de media utilizando una broca de 5/8. Para estas pruebas yo voy a estar utilizando el Mapefix PE SF300 y en su ficha técnica tenemos algunas cuestiones a considerar. Primero, la perforación debe tener una distancia mínima del borde de, en este caso, el concreto en donde se va a instalar. La mínima, en este caso, para este producto debe ser, según el diámetro del elemento a fijar, que en este caso es media pulgada, de 6 centímetros desde el borde, como mínimo, aunque siempre hay una distancia ideal. Nosotros lo vamos a hacer como a esta altura, que son unos 20 centímetros. Ahora, la profundidad del barreno debe de ser de, para este elemento, 14 centímetros recomendada. Para eso tenemos estas varillas de profundidad, por si tenemos que hacer varias perforaciones, todas nos queden a la misma profundidad. Y aquí sí es importante regularla, ya que este producto pues es un consumible. Si nos pasamos de la medida, vamos a estar gastando anclaje químico y eso se traduce en gastos, no en costos. Entonces, para eso podemos ocupar esta varilla de profundidad y que todas nos salgan siempre a la misma distancia. Después, el elemento a fijar, en este caso, va a ir a 11 centímetros, eso sería lo ideal. Ya tengo aquí la marca de lo que va a entrar, ¿sale? Y procedemos a hacer la perforación. Aquí la limpieza es muy importante, entonces primero vamos a sacar toda la tierra de alrededor o lo que salga. Vamos a pasar el cepillo. Este es un cepillo que también los pueden conseguir precisamente para esta función. Lo ideal es que sea justo del tamaño de la perforación. Aquí me quedó un poco chico. Yo lo compré para perforaciones de media, pero bueno, me va a servir para el ejemplo. Entonces cepillamos para que quede bien limpio el polvo de las orillas y sopleteamos. Lo ideal es hacer este paso 2 veces, ¿sale? Y ahí tenemos una perforación limpia y lista para aplicar el anclaje. En el caso de que tú tengas muros de tabique o quieras anclar en tabique o ladrillo hueco, el procedimiento es básicamente lo mismo, solo que hay que quitar el rotopercutor o el modo martillo del rotomartillo, vale la redundancia, y dejarlo en solo girar. Aquí pues procedemos a hacer la perforación. Y simplemente vamos a limpiar lo mejor que se pueda. Si podemos sopletear también, mucho mejor. Y para este tipo de casos sí vamos a necesitar un accesorio adicional, que es este, se le conoce como tamiz, y este lo vamos a introducir en la perforación como si de un taquete se tratara. Así es como va a quedar por dentro, y ahorita que hagamos la aplicación van a ver cómo va a quedar. Como les dije, yo voy a ocupar Mapefix PE SF300, que es el anclaje químico para cargas ligeras. Así es como se ve cuando le quitamos la boquilla. Tiene como que este seguro de alambre. Recomendación, jalar tantito la bolsa antes de cortar para que no se meta, para no correr ese riesgo. Aquí se puede ver que los dos componentes ya están aquí adentro. Son como 2 bolsas en el interior, que nada más sale la pura boquilla en este modelo y en el híbrido. Entonces una vez que esté así, cortamos el alambre.
y colocamos la boquilla. La boquilla es una boquilla mezcladora. Por esas partes negras va a pasar todo el producto y lo va a ir mezclando conforme se vaya a aplicar. Cerramos y para instalarlo necesitamos una de estas pistolas convencionales. Yo voy a utilizar esta que le llaman Mapei Gun, pero es con las que se aplican el silicón o cualquier sellador convencional para este anclaje químico. Los anclajes químicos epóxicos ocupan otro tipo de pistola que es para 2 cartuchos, que es como la que están viendo en pantalla. Acto seguido vamos a empezar a mezclar presionando. El producto va a empezar a salir y se va a empezar a mezclar en el interior de la boquilla. Hay que considerar ese desperdicio. Miren, ahí va saliendo. Es una resina blanca o como cremosa y otra negra. Ahí va a empezar a salir y lo vamos a aplicar en el cartón hasta que logremos un gris homogéneo, ¿sale? Una vez que tengamos el gris homogéneo, ahí por ejemplo, ahí ya estamos listos para empezar a aplicar. Ya que está perfectamente limpio, introducimos hasta el fondo la boquilla y empezamos a aplicar, ¿sale? Al mismo tiempo de que vamos sacándola y todo esto para que no nos quede espacios de aire en el interior. Y ya para llegar al final, yo lo dejo más o menos ahí al ras. No lo dejo que desborde para evitar desperdicios. Y la varilla la vamos a introducir roscando. Ahí se fue Choco porque yo hice la perforación chueca. Pero básicamente nos restaría limpiar el excedente para que no nos obstruya a la hora de fijar lo que vayamos a poner. Y vamos a esperar a que seque. En el caso de un ladrillo hueco ya con el tamiz es lo mismo. Introducimos hasta el fondo y empezamos a rellenar. Y vamos retirando. Se puede ver cómo va saliendo el producto. Lo dejamos hasta ahí. Y también introducimos roscando nuestro elemento de fijación. Todo el excedente que va saliendo por el tamiz es lo que nos va a servir de anclaje para que ya no se salga esta especie de taquete de nuestro ladrillo hueco y podamos empezar a fijar. Y si quisiéramos ver cómo se ve la aplicación, preparamos este como ejemplo. Entonces vamos a aplicar por ahí, ¿sale? Entra roscando y esta va rellenando toda la perforación. Y como les comento, eso sirve para cualquier ladrillo hueco. Mismo procedimiento, fondo, empezamos a aplicar, vamos rellenando y ahí está. Y aquí vamos a meter una varilla de construcción a ver si se deja. Este tamiz es como para 3/8 y esta varilla es de media, pero una vez que seque ahí va a quedar y ya no se va a salir para nada. El tiempo de fraguado dependerá mucho, les digo, de las condiciones climáticas y también hay una tabla de esto que también les voy a dejar por aquí. Estamos como entre 22 y 23 grados, o sea que el curado o el inicio del curado es 5 o 6 minutos después de instalado. Y el tiempo de curado es de 45 minutos en este producto. Los tiempos van a cambiar de acuerdo a la base del anclaje químico. Los híbridos y los epóxicos también tienen sus propios tiempos de secado y se los voy a dejar aquí en una tabla o en una información adicional para que lo tomen en cuenta. Estos tiempos de secado son específicamente de los productos de nuestros amigos de Mapei, quienes nos hicieron llegar estos para poderles compartir el video a todos ustedes. Nosotros vamos a dejar fraguando esto y regresamos en un momento. Banda, ya es el día siguiente que hicimos la instalación y vean cómo quedaron, pero si ustedes quieren que pongamos a prueba estas anclas que ya están aquí y ver cuánto peso podrían resistir en estos materiales, hay que reventar este video con pulgares arriba o con reacciones y comentarios y con todo gusto hacemos esas pruebas para que ya terminen de convencerse de la resistencia o desmintamos la resistencia de este tipo de anclajes. Ya saben que nos tienen que seguir aquí en este canal y lo pueden hacer presionando el botón de allá abajo de suscribirse o de seguirnos. Continuamos. No sé si logran ver el humo que está saliendo de la punta
eso está haciendo reacción, está haciendo una exotermia. ¿Esto qué quiere decir? Que el producto aquí dentro mezclado se está secando, lo que nos indica que estas boquillas son desechables. Por tanto, recomendación, si es que van a utilizar anclajes químicos, primero preparen todas las perforaciones que vayan a hacer antes de empezar a aplicar el producto. Y al final, pues estas se desechan. Después de ocuparlo, podemos limpiar perfectamente las bolsas, cerrarlo y tenemos un tiempo de vida para poderlo seguir ocupando. Puede ser entre 2 a 6 meses, insisto, depende mucho del fabricante y de las condiciones climáticas. Pero, pues si vas a hacer varias instalaciones a lo largo del día, teniendo más boquillas, podrías perfectamente volverlo a utilizar. Y ya para cerrar, amigos, sí hay cosas que debemos de considerar en el uso de este tipo de anclajes químicos. Por ejemplo, el lugar en donde se va a instalar, es decir, las condiciones climáticas, si el lugar tiene movimientos, asentamientos, etcétera. Y todo eso pues también lo va a determinar un ingeniero en base a cálculos en temas estructurales. Las perforaciones, cuántas perforaciones van a hacer, cuál va a ser el diámetro de estas, separaciones entre perforaciones, ya que dependiendo del fabricante del anclaje químico, también en sus tablas vamos a ver recomendaciones de cuánto es la separación mínima entre perforaciones recomendada para el uso del anclaje. Pueden ser 10 centímetros, pueden ser 30 centímetros, dependiendo del anclaje o del elemento de fijación a introducir dentro del anclaje químico. Todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Evidentemente, la carga también es un factor. Ya vimos los tipos de carga que se hacen o los tipos de trabajo que se realizan en una fijación, en una construcción tradicional. Entonces también eso hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto va a ser el peso de la carga? La carga va a ejercer una fuerza de extracción, el anclaje químico lo va a soportar, etcétera. También se debe de considerar el tipo de elemento de fijación, ya sea una varilla roscada o una varilla corrugada como la que ya vimos en el último ejemplo, ya sea para unir a una construcción existente o simplemente para soldar, por ejemplo, unas ventanas. También eso se debe de considerar. Y todo esto aunado a lo que ya mencionamos, sabiendo todos estos factores y tomando en cuenta que hay 3 tipos de resinas, ¿cuál es la que vamos a ocupar para qué acción? Repito, las de base poliéster son para elementos de fijación ligeros a medianos, para medianas a cargas pesadas y para fijaciones completamente estructurales. Les voy a dar algunos ejemplos de uso que anoté por aquí. Utilizando los diferentes tipos de anclaje químico, se podrían ocupar perfectamente en instalación de iluminación, instalación de herrería, en la instalación, por ejemplo, de portones grandes, de gran tamaño también, en donde tal vez una fijación mecánica podría ser más compleja, ahí se podría ocupar. Instalación de señalización en calles, en avenidas, para hacer pérgolas, también el anclado de las pérgolas también puede ser un elemento de fijación, por ejemplo, en los muros y de ahí soldar. En barandales, para escaleras, sí hay que hacer anclajes en el techo, perfectamente incluso con este que es el de poliéster se podría hacer, ya que no son cargas sumamente pesadas. Escaleras marítimas, también podemos utilizarlos allí y miles de situaciones más. Realmente sí tiene muchas ventajas en comparación con un anclaje mecánico tradicional, aunque siempre ya saben que hay que informarse del uso de un anclaje químico o de un anclaje mecánico para el proyecto que estén utilizando. Si ustedes no saben mucho al respecto, nunca está de más acercarse a un ingeniero mecánico, a un ingeniero civil, que saben de estos temas y hacer cálculos para poder elegir el anclaje adecuado para su proyecto. Este video es meramente informativo. Por último, mencionar que si bien el fabricante nos indica una capacidad de carga y de acuerdo al tipo de esfuerzo que va a hacer de cada anclaje químico, este anclaje va estrictamente ligado a la capacidad de carga del sustrato en donde se va a fijar. Por decir un ejemplo nada más, si este nos soporta 400 kilos de carga, pero un bloque hueco nos soporta 100, entonces no va a servir de nada que soporte 400 kilos porque no vamos a poder poner 400 kilos de carga en un bloque hueco, sino máximo 100 kilos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces siempre va a ir ligada la capacidad de carga del producto a las condiciones y calidad del sustrato en donde se esté fijando. Pues ahora sí, amigos, ahí quedó el video. Nuevamente muchas gracias a la banda de Mapei México que se suma a este tipo de contenidos como siempre para aportar a todos ustedes algo de valor y que puedan informarse cada vez más, y también por mandarnos estos productos para hacer las pruebas para todos ustedes. Ya saben que los pueden seguir en sus redes sociales, Facebook, Instagram, por ahí creo que ya también andan en TikTok. Muchas gracias, Mapei México, y sin más, nos vemos, amigos, esperando que el video les haya gustado, servido. Hagan sus pruebas y nos dejan saber en los comentarios de este video cómo les fue. Si queda alguna duda
adicional, también déjenla saber. Ya saben que luego les damos continuidad en las historias o en otras plataformas digitales en las cuales también nos pueden seguir. Ahí dejamos todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.